Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo número 30 de Primera de Samuel. Aquí dice que David derrota a los amalecitas. Ese es el título del capítulo número 30. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor. Llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento. Señor, danos discernimiento para tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro capítulo número 30. Ya estamos casi terminando Primera de Samuel, que solamente tiene 31 capítulos y ya próximamente sería Segunda de Samuel. Así es que dice así: David derrota a los amalecitas. Dice el 30. Cuando David y sus hombres, dice, vinieron a Ziklag al tercer día, dice, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag. Y habían, dice, asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Ok, Ziklag era la ciudad que estaba en territorio filisteo, pero era la ciudad que el rey Aquis le había dado a David para que él viviera ahí junto con sus 600 hombres y sus familias. Así es que dice que David llegó a Ziklag al tercer día. Eso quiere decir que de donde estaba David le tomó 3 días para llegar a Ziklag. Acordémonos que en el capítulo anterior vimos que los filisteos habían reunido todas sus fuerzas para ir a pelear en contra de los israelitas, en los cuales también David iba, porque dice que David estaba ahí en el ejército, a la retaguardia, iba en la parte trasera del ejército, porque pues él estaba como encargado de cuidar al rey Aquis, ya que él lo había constituido su guardaespaldas para que lo cuidara. Entonces dice que, pero que vimos que los filisteos, los príncipes de los filisteos, lo rechazan diciendo, o sea, ¿qué hace este hebreo aquí en el ejército de los filisteos para ir a pelear en contra de los mismos hebreos? Así es que vemos que por causa de los príncipes, David no va a la guerra junto con ellos, sino que Aquis tiene que regresarlo y le dice, vete para tu casa, vete en paz. O sea, él sin culpa, pero veíamos a un David que estaba ya formado en fila para ir a la batalla. Ahora no sabemos qué era lo que iba a hacer ya puesto en la guerra, si iba a luchar en contra de Israel o si se iba a hacer al lado de Israel, no se sabe, ¿no? Pero el hecho es que por esta situación, por este rechazo, por este impedimento, por esta forma que Dios utilizó para regresarlo, es que él está de regreso en su casa, pero dice que le llevó 3 días. Era un camino de 3 días que les tomó para llegar hasta Ziklag. Y entonces dice que cuando llegan ahí, que estos amalecitas habían llegado y que habían asolado a Ziklag y que le habían prendido fuego. La ciudad de David estaba, y asolado quería decir que habían entrado como a secuestrarlos, como a robarles, y que también le habían prendido fuego a toda la ciudad. Dice el versículo 2. Y se habían llevado, dice, cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor, dice, hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado, dice, a seguir su camino. Dice el 3, vino pues, dice, David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Miren, aquí también se puede ver la mano de Dios obrando, porque estos amalecitas eran unos hombres despiadados, unos hombres crueles, o sea, que entraban a robar, pero también mataban a la gente. Estos amalecitas eran los que el Señor le había dicho al rey Saúl que destruyera, que los matara a todos, porque eran malos, o sea, desde sus raíces ellos eran malos, que iban y robaban a las ciudades y mataban. Y también cuando el pueblo de Israel venía, se fueron, dice, a la retaguardia donde venían las mujeres, los niños, los más débiles, y los atacaron allá también, por los cuales tuvieron una batalla tremenda en el camino antes de llegar a las tierras de Canaán. Por esas razones Dios les había dicho a Saúl que destruyera esta ciudad completamente, pero que Saúl no los quiso matar, no los quiso destruir completos, dejando al rey de esa nación y haciendo de lo más gordo, por lo cual el Señor desplazó a Saúl, por lo cual lo dejó por la desobediencia. Entonces este mismo pueblo ha venido aquí, mire, y tremendo que no le habían dado muerte a nadie, dice.
Pero a nadie habían dado muerte, dice, sino que se los habían llevado a seguir en su camino. Llevaban, dice, desde el más grande hasta el más chiquito, llevaban un montón de niños, voy a decir yo, mujeres que no eran buenas para caminar, ni los niños tampoco. Pero podemos ver la mano de Dios obrando, defendiéndolos de que no los perdieran. Y miren, y puedo ver la mano de Dios haciendo que David regresara. Si David se va a la guerra, si David se va a la batalla, no importa qué lado hubiera tomado, si hubiera tomado el lado de los israelitas o de los filisteos, su familia lo hubiera perdido por completo. No los hubiera encontrado, pero dice que regresaron y al tercer día y se encuentran en esta situación donde no hay nadie en la ciudad, donde la ciudad está hecha en llamas, y dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba, dice, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Este grupo de guerreros, este grupo de hombres, al ver la situación, al verse sin familia, al verse sin nada, y en realidad no sabían la situación, cuándo, cómo había sucedido, aunque la ciudad estaba en fuego, eso quiere decir que no había pasado mucho tiempo, pero dice que alzaron su voz y lloraron hasta que las fuerzas les faltaron para llorar. Ese era un lloro de dolor, de aflicción, porque ya daban por hecho que sus familias habían sido muertas, que ya no estaban, porque ellos no sabían que solamente se los habían llevado cautivos. Ellos no encontraron a nada ni a nadie y pues dieron por hecho de que se los habían llevado y para matarlos o quién sabe para qué. Entonces de verdad que era una situación bien difícil. Dice el 5, las dos mujeres de David, dice Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, dice el de Carmel, también eran cautivas. También las dos mujeres de David habían sido llevadas cautivas. Y no había preferencia, ¿no? El enemigo viene y arrasa con todo, él no tiene preferencia, se llevó a toda la gente y se fueron, ¿no? Y entonces dice el 6, y David dice, se angustió mucho, porque el pueblo, dice, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo, dice, estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David, dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. Miren, esta es una situación bien difícil. Acordémonos que David andaba con 600 hombres, los cuales los tenía a su cargo, los cuidaba y los protegía y los alimentaba y andaban en la guerra con él. Y en cierta manera habían establecido cierta amistad. Pero como toda la gente, no, mientras estamos haciendo bien, estamos haciendo favor, estamos bien. Pero aquí dice en este versículo que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo tenía tanto dolor por la pérdida de su familia, por la pérdida de sus hijos, que se iban y se querían echar en contra de David. Porque acordémonos que el que los había llevado a tierra de los filisteos había sido David. David era el líder, era el dirigidor. Miren, las decisiones que como líderes tomamos son tan importantes, son tan necesarias que las tomemos de verdad con mucha cautela, con mucho cuidado, porque traen consecuencias. Acordémonos que David estaba allá en las cuevas y él decidió un día, no, yo me voy a ir a tierra de los filisteos porque si no un día voy a morir por manos de Saúl, y decide, mira, estas eran las consecuencias, que David dejara la tierra de Israel y que se fuera a tierra del mundo, a tierra de los filisteos, bajo sus propias decisiones, dirigido por su propio corazón, porque así nos dice la palabra, que él pensó en su corazón irse para poderse salvar según él. Estas eran las consecuencias que él estaba viviendo. Ahora este pueblo lo seguía a él, este pueblo andaba atrás de él, y entonces ellos le echaban la culpa a David. Porque por causa de David estaban en tierra de los filisteos. Por causa de David iban a ir a la batalla y habían dejado al pueblo solo, sin el ejército, sin nadie, ya que los 600 hombres habían ido junto con David a la guerra de los filisteos en contra de los israelitas. Así es que dice que David se angustió mucho, porque miren, ahora estos que eran amigos ahora estaban volteándose para apedrearlo, dice. Pues todo el pueblo estaba, dice, en amargura de alma. Habían perdido sus mujeres, sus hijos, sus cosas. Habían perdido todo lo que tenía. Acordémonos quiénes eran este grupo de hombres. Gente que era endeudada, gente que vivía huyendo. Entonces, de verdad que tener una familia, tener algo, era grande para ellos. Y ahora verlo perdido, le echaban las culpas a David. Así es que dice que estaban en amargura de alma y querían apedrear a David, su amigo. Miren, para David de verdad que es una vida difícil. Había sido rechazado toda su vida y ahora hasta su grupo de amigos lo estaban queriendo apedrear. Y ellos lo hacían porque en realidad estaban con el gran dolor de su familia, de sus hijos, de sus mujeres, de sus cosas, y le echaban las culpas a él por él estar ahí, por él haberlos llevado ahí a tierra de los filisteos.
Y así es que dice, mas David, dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. Llegamos a ese punto, ¿no? Que David era un hombre guerrero, un hombre valiente, y en los últimos capítulos habíamos visto a un David que no consultaba a Dios. Veíamos a un David que se dejaba llevar por su propia intuición, por su propio corazón, aún con la guerra que iba a hacer los filisteos a Israel. No lo vimos consultando a Dios. Dios, voy a ir a luchar en contra de Israel. ¿Qué voy a hacer? No lo vimos consultar. Pero ahora que está en un momento abatido, en un momento que ya no tiene familia, que ya no tiene ninguna de la riqueza. Acordémonos que él dice que andaba asolando también algunas tierras de los filisteos. Y pues ya se había hecho de algunas cosas allí en esa tierra de los filisteos, materiales, ¿no? Pero ahora ya no tenía nada, porque estos ladrones se habían llevado todo, y se habían llevado también, dice, a su todo, mujeres. No tenía nada. Y en ese momento en que nos encontramos que no tenemos nada, en ese momento estamos abatidos, nos acordamos de Dios. En ese momento de preocupación que no encontramos otra salida, ya no tiene amigos a qué hacerse, ya no tiene a qué lado hacerse. Así es que ahora dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y qué bueno, ¿no? Que en esos momentos tan difíciles vengamos a Dios con corazones sinceros, con corazones arrepentidos. Y David venía con un corazón arrepentido hacia Dios. Así que dice que él se fortaleció en Dios. Y dice el 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Sí, nos acordamos de Abiatar, ¿no? El muchacho que huyó cuando Saúl mató a todos los sacerdotes. Que mató a todos los de la casa de los sacerdotes por causa de que David había pasado pidiendo pan y la espada. Este hombre se había escapado, Abiatar, y ya andaba con David. Ahí estaba con él todo el tiempo, pero les digo que David no había consultado a Dios porque en realidad él no había sentido la necesidad de consultar a Dios, porque ahí andaba a Abiatar con él. Así es que, y dijo David, dice al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod, dijo. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Ahí me imagino yo que le vuelve el alma a David, porque le pregunta a Dios, ¿voy a seguir estos merodeadores? En realidad, él, acordémonos que era un camino de 3 días el que había tenido para llegar ahí, y pues lógico, no era de que iba a seguir a estos a ver si podía rescatar a sus mujeres, pero ahora él ya no está pensando con su propia mente, ahora quiere tener dirección de Dios, ahora quiere ser dirigido por Dios y saber la respuesta de Dios para esa situación. Acordémonos que los hombres que estaban con él ahorita estaban en contra de él, queriéndole tirar piedras, queriéndolo matar a él porque le echaban la culpa a él de las consecuencias de estas cosas que les estaban pasando. Esta consecuencia se la echaban a David, el hecho de haber perdido sus mujeres y sus hijos. Así es que ahora viene y busca a Dios. Y así es Dios cuando todos nos rechazan, cuando todos nos abandonan, Él no nos deja solo. Él está ahí siempre para fortalecernos, para ayudarnos, para protegernos y para guiarnos. Si venimos arrepentidos de corazón, Él no nos deja. Así es que viene a David y David le dice, ¿perseguiría a estos merodeadores? Fíjense, lo más lógico era que pues sí, los fuera a perseguir, ¿no? Pero ahora él quiere saber cuál es la opinión de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y dice, ¿perseguiré a estos merodeadores? Y de ahí le dice, ¿los podré alcanzar? Porque puede ser que los voy a perseguir, pero no los voy a alcanzar. Acordémonos, no sabemos dónde están, cuánto tiempo han salido ya, qué tan lejos están. Y entonces y viene Dios y le responde, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y de cierto, le dice, los librarás a los cautivos. Como les digo, aquí le volvió el alma. Síguelos, los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Oh, están vivos, dice David. Los voy a ir a librar. Y ya no va solo, ahora lleva el Dios Todopoderoso. Dice el 9. Partió pues David, dice, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ok. Estaban en contra de David, pero como se trata de ir a rescatar a sus familias, pues todos se pusieron de acuerdo. Acordémonos que están todos estos 600 hombres vivos ahí porque, o que no fueron secuestrados, ni pudieron defender la gente tampoco, porque ellos andaban que iban para la guerra de Israel.
en contra de los filisteos, o de los filisteos en contra de Israel. Y por eso ahora dice que van los 600 hombres con David. Van ellos, tal vez ya no queriendo seguir a David, tal vez ya no porque le tienen amor a David, porque lo querían apedrear en los versículos anteriores, pero porque van a librar a sus familias, a sus hijos, a sus cosas. Así es que van, dice, y va con los 600 hombres que con él estaba, dice, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Dice el 10. Y David siguió delante, dice, con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Miren, habían tenido 3 días de camino. No sabemos qué tanto tiempo habían ido de Siclac a donde estaban los filisteos armados. Me supongo que fueron 3 días. Y estaban allá en la guerra, y de ahí tienen que regresarse otros 3 días. Eso quiere decir que habían caminado o andado caminando casi 6 días. Y van aquí siguiendo, dice, a estos amalecitas, donde 200 ya no pueden más, 200 se quedan. Miren, tenían que estar sumamente cansados estos 200 hombres, porque acordémonos que los que iban a rescatar eran sus familias, sus mujeres, sus hijos. Pero de verdad hay momentos en que las fuerzas ya no dan, que ya no nos alcanzan. Pero David, o sea, deja a estos 200 hombres, dice, y se va con los otros 400, porque estos estaban muy cansados, dice. Y entonces dice el 11, y llegaron y hallaron, dice, en el campo a un hombre egipcio, el cual, dice, trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Tremendo este versículo. Mire, David va con 400 hombres apurados para ir a buscar a sus familias, para ir a buscar a estos amalecitas, pero encuentran a un hombre necesitado y le brindan atención, le prestan atención, hacen misericordia para con este hombre. Y dice que le dieron pan, lo trajeron a David, era egipcio, le dieron pan, dice, le dieron de comer y le dieron de beber agua, mostrando misericordia en ese momento tan difícil. A veces, el Señor nos pone ciertas situaciones que si nosotros no le prestamos atención a esas situaciones, pasamos de lejos y no aprovechamos el beneficio que vamos a obtener a través de ese, porque ahorita este hombre, ese egipcio, o sea, no puede saber David que tenga nada que ver con la situación que ha pasado, pero dice que lo trajeron, le dieron de comer, mostraron misericordia en un tiempo de dificultad. Mucha gente, o sea, hubieran pasado de alto, lo hubieran dejado ahí, hubieran seguido con su camino, apurados, pero dice que se detuvieron a darle de comer al hombre y le dieron de beber agua. Dice el 12, le dieron también, dice, un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa, y luego que comió y volvió, dice, en él su espíritu, porque no había comido, dice, pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este hombre estaba debilitado ahí. No había comido ni pan ni agua en 3 días y 3 noches. Así es que le dieron mucha comida, lo restablecieron. Compartieron su comida también. Acordémonos que ellos van en persecución, van en el camino. No saben en realidad qué tan lejos van a llegar, la comida que llevan, si les va a alcanzar. Pero tampoco se muestran mezquinos a no quererle dar. No, nosotros andamos en tiempo de guerra, no podemos estar dando nuestra comida a alguien que ni conocemos. No, ellos tuvieron misericordia y le dieron al necesitado. Dice que este hombre había estado 3 días y 3 noches sin comer ni beber. Dice el 13, y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Como les digo, David no sabía quién era, ni de dónde venía, ni qué le pasaba, pero mostró misericordia. Y respondió el joven, dice, egipcio, yo soy siervo, le dice, de un amalecita. Él era egipcio, pero era siervo, o sea, esclavo de un amalecita. Y me dejó mi amo hoy, dice, hace 3 días, porque estaba yo enfermo. O sea que, miren qué tremendas caminatas estas. Estaba él allí desde hace 3 días que lo habían dejado. Eso quiere decir que los amalecitas ya agarraron un camino de 3 días, de lejos, y lo habían dejado ahí, porque ya no podía caminar. La dureza de corazón de los amalecitas le ayuda a David, porque dejan a este hombre que les va a servir de guía a David. Si los amalecitas no hubieran tenido el corazón tan duro de dejar a este hombre tirado ahí, necesitado porque estaba enfermo, a David no hubiera encontrado quien lo guiara. Pero
el corazón malo de aquello y perverso de los amalecitas, que no le importa la vida de un ser humano, lo dejan tirado, y ese ser humano lo encuentra a David, el cual muestra misericordia, y este lo va a guiar. Así es que le dice: yo soy el siervo de los amalecitas, y me dejó mi amo, dice, hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Miren, no desechemos nada, ni a nadie. Hay un momento que tal vez aquella persona no puede aportar algo, pero va a llegar su día en que nos va a poder aportar, y mucho. Seamos misericordiosos, seamos pacientes para con los que tenemos a nuestro alrededor. No porque en este momento no nos pueden dar nada, los desechamos. Hay un momento en que podemos dar, pero hay otros momentos en que podemos necesitar. Así es que dice el versículo 14. Pues hicimos, dice, una incursión, dice, a la parte del Negev, que es de los cereteos, le dice, y de Judá, y al Negev, dice, de Caleb, y pusimos fuego, dice, a Siclag. Viene este muchacho y le declara a David todo lo que habían hecho. Hicimos incursiones, o sea, habíamos ido a secuestrar en estos lugares, a robar en estos lugares, el cereteo, en Judá, en el Negev, de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Este muchacho no sabía con quién estaba hablando, que era con el que vivía en Siclag, pero él estaba sincerando su corazón, diciéndole, y dice el 5. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Como le digo, a veces también el enojo, la ira, nos hace explotar contra una persona. David se pudo enojar con este muchacho de: tú eres de los que entraron a robar a mi familia, a mi casa, y lo hubiera podido matar. Pero David está ahí con una paciencia, con una tranquilidad, y le dice: ¿me llevarás tú a esa tropa? Pero el muchacho, o sea, sabio, le dice: júrame por Dios que no me matarás. Júrame por Dios que no me matarás. Porque él podía matarlo, como les digo, después de encontrar el lugar a donde lo iba a llevar. Y dice: y que tampoco me entregarás a mi amo, porque ese amo ya vimos que no era bueno, que lo había dejado abandonado. Y entonces le dice: si tú me prometes estas cosas, yo te llevaré a esa gente. Dice el 16. Lo llevó pues, dice, y he aquí que estaban desparramados, dice, sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, dice, y de la tierra de Judá. Están los ladrones, ¿no? Felices, celebrando, haciendo fiesta por todo lo que habían robado. Dice que estaban ahí bebiendo y comiendo y haciendo alarde de todo el gran botín que se habían robado de tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. El enemigo se descuida haciendo alardes, haciendo gloria de lo que ha hecho, de las victorias que ha tenido. Pero aunque haga mucho alarde, va a venir Dios y lo va a atacar y lo va a ganar. Mire, dice el 17. Y los hirió David, dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Díganme ustedes si no está el poder de Dios con estos hombres. Han caminado durante tanto tiempo, llegando a Siclag, saliendo de allá, camino otro. Han caminado durante muchos días. Bueno, era tanto el cansancio que 200 ya se quedaron. Solo van 400. Y ahora dice que vienen a la batalla y pelean, dice, desde la mañana de un día hasta la tarde del siguiente día. O sea, más de 30 horas de guerra, de pelea. Estos hombres que están cansadísimos, ¿de dónde sacan fuerza? Solamente Dios puede dar esa fuerza. Solamente Dios nos puede llenar de energía cuando no tenemos. De verdad que Dios es todopoderoso, y en las manos de Él somos más que vencedores, aunque no seamos nada débiles. Dice que estuvieron batallando todo aquello desde la mañana, dice, hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, más que 400 jóvenes que se habían huido en unos camellos. Dice el 18. Y libró David, dice, a todos los que los amalecitas habían tomado. Asimismo, dice, libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó, dice, cosa alguna, chica ni grande. Así de hijos como de hijas, dice, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David, dice. Y tomó también David, dice, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David.
Miren, Dios no les permite solamente recuperar a sus mujeres, a sus hijos, sino que también recuperan todas las cosas, todos los animales. Miren, aunque el enemigo se haya robado nuestras pertenencias, aunque el enemigo se haya robado nuestros hijos, sigamos luchando, sigamos de verdad pidiéndole a Dios, sigamos bajo la cobertura de Dios, que Dios los va a libertar, que Dios los va a rescatar. El enemigo no es eterno. Él no va a tener fuerza para siempre. Él se va a distraer. Él le va a llegar su día. A él le va a llegar el día de su juicio. Y Dios va a rescatar a nuestros seres queridos de las garras del enemigo. Dios va a rescatar todo lo que nos pertenecía, todo lo que era de nosotros. Todo lo que por causa del pecado nos ha quitado. Dios lo va a regresar. Dios los va a libertar a todos. Así que dice que recuperó todo y que no le faltó cosa alguna. Dice el 20, tomó también David, dice, todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decía, este es el botín de David. Ahora estaban contentos los hombres que estaban con él, los 400 hombres. Este es el botín de David. Ahora ya no lo están queriendo apedrear. Como les digo, la humanidad nos hacemos a donde obtenemos beneficio. No somos fieles. Que el Señor nos ayude de verdad a tener fidelidad para con aquellos que nos aportan beneficios y con aquellos que no nos aportan beneficios tampoco. Que seamos fieles, que nosotros tengamos nuestra mirada en Dios, haciendo las cosas para Dios, como para Dios, y no para las personas, porque entonces no le vamos a hacer un bien a nadie. Dice el 21, y vino David, dice, a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, dice, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron, dice, a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. David venía feliz porque habían rescatado a toda la familia. Estos 200 hombres ya habían recuperado un poquito la energía. Dice que se alegraron cuando vieron a David y a toda la gente venir. Y salieron, dice, a recibirlo. Y David les dijo, cuando llegó, los saludó, dice, con paz. O sea, David no venía enojado. Porque acordémonos que estuvieron peleando casi 30 horas o más de 30 horas. Desde la mañana, dice, hasta la tarde del siguiente día. David hubiera podido decir, si ustedes hubieran ido con nosotros, eran 200 hombres más, hubiéramos terminado la batalla antes. Pero él no está viendo la dificultad o lo difícil que fue resolver el problema, sino que el resultado que obtuvieron, eso es lo que le está viendo. Así que dice, cuando David llegó a la gente, dice, les saludó con paz. Venía tranquilo David, venía feliz porque Dios le había rescatado a su familia y a todas sus cosas. Dice el 22. Entonces, dice, todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Estos no eran como David. Estos hombres no tenían el corazón de David. Dice, entonces todos los males y perversos de entre los que habían ido con David. Andaban malos y perversos con David. Miren, como les digo, no todo el grupo, no toda la gente que anda alrededor de nosotros va a tener nuestros mismos objetivos, nuestro mismo enfoque. Va a haber gente que van a andar allí como para servirnos de piedra de tropiezo. Van a haber gente que van a andar allí como para estorbarnos en lo que nosotros queremos hacer en honor a Dios. Dice que los malos y perversos que estaban entre ellos le dijeron a David, estos que no fueron con nosotros no les daremos nada, porque ellos no fueron a batallar. Como les digo, David viene y los saluda con paz, porque a David no le importaba lo que les había costado la guerra, a él le importaba el resultado de que Dios les había dado fuerza. Ellos de verdad que estaban débiles. David podía ver la mano de Dios obrando en cada uno de ellos para tener fuerza para batallar durante tanto tiempo con esta gente que les había robado a esta gente. Pero estos malos, dice que dijeron, no les daremos nada, solo les vamos a dar sus mujeres y sus hijos y que se vayan. Ellos se querían, era un gran botín el que habían agarrado y estaban de egoístas. Muchas veces queremos más y no agradecemos lo poco que Dios nos ha dado, el beneficio que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos da. Con solo la vida Dios nos bendice y a veces renegamos tanto. Que porque yo no tengo esto, que porque no tengo aquello, o porque a fulano le dieron más, o que porque a fulano le dieron aquí y allá. Queremos nosotros ser iguales en todo.
obtener más todavía. Así estaban estos hombres malos que andaban con David. Dice el 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, dice, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Ese era el objetivo de David. Ese tiene que ser la mirada de nosotros. No hagáis eso, hermanos míos, dice, de lo que nos ha dado Jehová. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Y David entendía eso, que Dios nos lo había dado. Nosotros no lo hubiéramos logrado por nuestros propios medios. No tuviéramos nada, ni siquiera nuestras mujeres, ni a vuestros hijos. Dice, Jehová lo ha entregado. Él es el que nos ha guardado. Él es el que nos ha entregado todo esto en nuestras manos. O sea, ¿por qué nos queremos hacer dueños de algo que no es de nosotros? Que ha sido regalo de Dios, que ha sido bendición de Dios. Pero de verdad que nos aferramos tanto a lo que tenemos que no lo queremos compartir con los demás. Dice el 24. ¿Y quién os escuchará? Dice, en este caso. Porque conforme a la parte, dice, del que desciende a la batalla, dice, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día, dice, en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Ok, dice David, al que se queda cuidando las cosas, porque acordémonos que iban cargados y los que se quedaron descansando, pues David les deja algunas partes de carga para no seguirlas llevando. Y les dice, no, igual van a tener los que se quedan cuidando como los que van a la guerra, va a ser. Y esto dice que fue ordenanza en Israel hasta el día de hoy. Algo que David puso, miren, esta gente quería quedarse con toda la riqueza solo para ellos y no darle nada a los otros 200, que eran sus amigos, que eran sus compañeros de guerra. La envidia, la avaricia nos corrompe, aún hasta con nuestra propia familia, hasta con nuestros propios amigos. Así es que dice el 26, y cuando David llegó a Siclag, dice, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió, dice, a los que estaban en Betel, a Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Recal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, dice, en Norma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde había estado con sus hombres. Fíjense qué cantidad habían agarrado del botín que David tuvo para mandarle a todos estos lugares. En agradecimiento porque lo habían acogido en cierto tiempo. David, de la bendición que Dios le da, él manda bendición a los demás en agradecimiento, en honor a aquellos que le habían prestado algún favor, algún servicio en su tiempo. Y estos otros hombres malos que andaban con David no querían darle a los 200. Era grande la cantidad del botín, era grande la riqueza que había obtenido. Pero es que como la avaricia es tremenda, entre más tenemos, más queremos y no queremos compartir con aquel necesitado. Qué tremendo, ¿verdad? Que el Señor cuide nuestro corazón de caer en ese punto de la avaricia, de querer tener más y aunque veamos a alguien hambriento, no le demos un pedazo de pan, no le demos un vaso de agua, que el Señor nos cuide de llegar a esos niveles. Bueno, esto es el capítulo 30, vemos aquí la vuelta de David a los caminos de Dios por causa de esta situación tan difícil, de este dolor tan difícil. Acordémonos que dijo que habían llorado hasta que ya no tenían más fuerzas. Era una situación difícil, pero esto ayudó para que David volviera a Dios, para que David volviera a buscar de Dios y volviera a confiar en Dios. Y Dios lo liberta y le da esta gran victoria y eso lo hace a un David nuevo, que ahora pues David va a decir, no, yo no vuelvo a confiar en mi propia cabeza, yo no me vuelvo a dejar dirigir por mis propios pensamientos, ahora voy a confiar en el Dios Todopoderoso. Este capítulo fue un milagro enorme, gente caminando durante tantos días, teniendo una batalla tan larga y Dios le da la victoria. Dice que no perdieron a nadie.
Así es que Dios es grande y poderoso. Confiemos en Dios. Por muy difícil que se vea la situación, si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Él de verdad nos va a dar la victoria. Siempre sigamos siendo fieles a Él. Bueno, esto es todo. Voy a orar y gracias por escuchar la clase. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aunque el enemigo nos quiera arrebatar, Señor, nuestras pertenencias, nuestros hijos, nuestra familia, Señor, tú, Padre Santo, nos vas a dar la victoria en esas situaciones, Señor. Tú nos vas a dar la victoria en cada una de las guerras que tus hijos tengamos que emprender, Padre, porque tú no nos has abandonado, porque tú no nos has dejado solos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído hoy. Gracias te damos, Señor, por la vida de David, Padre Santo, que nos ha demostrado, Padre, que confiando en ti se pueden obtener mejores beneficios. Nos ha demostrado a través de sus fallas, a través de sus virtudes, Señor, lo bueno y poderoso que eres tú, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, mi Dios amado. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí en esta clase. Próximamente vamos a dar el capítulo número 31.